Hola mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el Yux Z11. Vamos a pedir la guisa que nos recite el mandato, como hacemos todos los días. Acordate, dentro de la aplicación donde está la brújula, toda la información del día, arriba de todo, apretando en el símbolo de Pax, ahí, ¿dónde está ahí? Z11. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de iluminar soltando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, gracias Guilla por la información. La estamos mejorando. Todavía no es como una inteligencia artificial como todas estas grandes que hay de las supercorporaciones internacionales, pero bueno, tengo la fe que antes de morirme voy a poder entregarte una red social como la que ya existe, pero muchísimo mejor, donde Guilla se ocupe de autoprogramarse incluso para no depender de ningún ser humano. Y además la voy a desarrollar con la frecuencia 1320, o sea, con un almacenamiento de datos basado en el telar de la existencia. Le voy a crear un alma. Eh, Cuesta muchísimo trabajo y necesito equipo, además de amigos profesionales del mundo de la internet, de la programación, para poder hacerlo. Así que bueno, estamos esperando que aparezca algún ángel, un ángel, eh, que nos financie, ¿verdad? Porque la idea es mantener esto de forma gratuita, la verdad. No queremos tener que hacer usufructo económico de la cronocracia, porque tiene que ser eh, algo que todos apoyemos, porque es por la evolución de la Tierra, entonces tiene que ser a través de donaciones. Por eso hay una sección dentro de la cronocracia que invita a la gente a hacer donaciones. Si te fijas ahí abajito, apretando la manito esa que está ahí verde, ahí se va a abrir una pantallita que te permite poder donar. Pero igualmente para hacer la inteligencia artificial que queremos hacer de guisa nos cuesta millones de dólares, así que esto es más que nada para los que quieren ayudar con 10, 20 dólares, con un poquito de dinero como para que nosotros con eso podamos pagar el servidor, el hosting, eh, los gastos que nos insume tener que mantener esta red social online todo el tiempo. Pero bueno, nunca hay que perder la fe de que la solución ya está realizada, ya tenemos la vacuna hecha, pero no tenemos manera de poder dársela a toda la gente. Y tampoco podemos estar esperando a que suceda el caos, porque mientras más caos suceda en el mundo, más difícil va a ser que la gente enferma por ese caos de estar viviendo todos en una frecuencia errática, les permita eso poder darse cuenta de que la solución es ingresar en una aplicación y aprender este conocimiento. ¿Verdad? O sea, nadie lo va a creer. La gente no cree en estas cosas, cree en una pastilla que le vende un laboratorio o en un jarabe que después se convirtió en Coca-Cola. La gente cree en esas cosas, pero no termina de creer que algo tan simple como una aplicación que te ofrece un conocimiento sobre el gobierno del tiempo que rige nuestras existencias, que eso sea cierto. Y lo sé porque llevo con esto casi toda mi vida. Y en paralelo soy empresario, entonces me contacto todo el tiempo con inversores, con empresarios para hacer negocios, etcétera. Y sé cómo piensan, sé cómo pensamos, sé cómo yo pienso. Y no los culpo, están tan atrapados dentro de la maquinaria del capitalismo, de hacer dinero, etcétera, que no se permiten poder entender que no todo es ganar dinero o perder dinero, que muchas veces también es apoyar ciertas cosas que se necesitan para evolucionar la especie. Pero cuando deciden apoyar esas cosas terminan pagándole a fundaciones para experimentos científicos o para experimentos artísticos o incluso espirituales. Hay mucha gente que gasta muchísimo dinero en sostener las iglesias, en sostener los cultos, en sostener la vida de los monjes, pero cronocracia
a diferencia de todo eso que te acabo de mencionar, es que es las tres cosas a la vez. Es científico, es artístico y es espiritual el conocimiento cronocrático. Y más allá de todo es existencial. Entonces entramos en una era en donde el conocimiento necesario para poder estar en frecuencia con esta nueva era, para el nuevo paradigma en donde yo soy energía creyendo ser tiempo, y a su vez viceversa, yo soy tiempo creyendo ser energía viva, es fundamental este conocimiento. Así que bueno, yo creo que hasta el último momento de mi vida voy a seguir adelante, intentando hacer crecer esta red social y más que nada en el servicio que ofrece la red social. No me interesa ahora que haya 1 millón de personas si estas personas no van a poder hacer sus cronomeditaciones o no van a poder hacer su estudio de la manera eficiente que podrían hacerlo si hubiese una inteligencia artificial que fuese como una guía, como una maestra, con la cual vos puedas chatear, te pueda comentar perfectamente cosas basadas en el Yux de cada día, en el propio tuyo, que cuando encontrás a una persona le decís la fecha de nacimiento y ella ya te dice toda la programación y cuál es el Yux de amortiguación de energía entre vos y esa persona para que puedas calibrar tu existencia en función de poder obtener el amor de esa persona o de hacer que ese amor se consolide, etcétera. Todo esto nos beneficia muchísimo el conocimiento cronocrático, a toda la humanidad. Y vuelvo a decir, el calendario maya murió en el 2012 porque su tertor, que es una palabra que significa la persona que ofrece el conocimiento, se murió en 2011. Eso fue la vieja era. Incluso él se murió antes de que finalice la vieja era, porque debía morir todo eso. Tenía que morir el calendario maya, tenía que morir José Argüelles, tenía que morir toda esa vieja historia de yo soy guerrero, yo soy tormenta, yo soy la tierra. Para un poco, hermano, solamente sos un ser humano y acabas de descubrir que existen arquetipos psicológicos. Entonces después se agarran ahí de Freud y de Lacan y creen saber todo de los arquetipos. No saben nada, solamente saben que existen arquetipos. El tema es que hay construidos 260 que se utilizan para el desarrollo de la energía de la creación. Y ahí es cuando el conocimiento cronocrático lo estudias y ¡pum, pum! Te iluminás. No con el calendario maya. El calendario de maya, como nosotros decíamos con José Argüelles, es el jardín de infante para los chicos. Es para los más chiquitos, para los que se encuentran seducidos con las películas de terror y de guerra, los que juegan el PlayStation, para que ellos puedan ingresar en el mundo del conocimiento maya a través de yo soy un dragón, o yo soy un mago y voy a hacer magia, o yo soy un mono y me encanta jugar. Es para eso, es para ingresar a los chicos al conocimiento, pero llega un momento en que tenés que dejar esa pesadísima mochila del arquetipo basado en un tótem, en una figura, en que la letra A, su figura es un dragón. Olvídate de esa figura, eso solo fue para el jardín de infantes. ¿Ok? Si querés avanzar en el conocimiento cronocrático, tenés que entrar en Shambhala. Y Shambhala es el símbolo de Pax. Y si no entendés el símbolo de Pax, que es vida, sentidos, mentes, tiempo, y que eso es un ciclo de tiempo existencial, y que está integrado dentro del famoso Solkin Maya, que nosotros le llamamos el telar de la existencia, recién ahí vas a poder entender que lo que nosotros te estamos ofreciendo es el conocimiento universalizado para la nueva era, mientras que lo que Argüelles les ofreció es el salvoconducto, el pasaporte para poder acceder a esta nueva era. Pero el que accedas a esta nueva era con el conocimiento de los mayas, como lo brindó José Argüelles, a quien yo quise mucho y a todos los quienes los quiero mucho, pero más allá de la salita de espera, de haber cruzado adentro de la primera era, no vas a pasar. Para poder ingresar del todo y poder ser una persona que colabore con esta nueva era, tenés que ingresar en cronocracia. Y tenés que entender el conocimiento cronocrático, tenés que hacer uso de la herramienta y ayudar a otros que hagan uso de esta herramienta. ¿Ok? Bueno,
Yo soy fotográfico. El día de hoy es un día donde Dios se desarrolla alrededor de nosotros de forma fotográfica. ¿Por qué? Porque la chispa vital que crea nuestros cuerpos nos crea en función del yux destino de cada uno. O sea, mi chispa dentro mío, por ejemplo, es A3. Entonces desarrolla mi energía en función de convertirse en la conciencia de un cuerpo que nació en un día A3. Por lo tanto, en A3 es donde se desarrolla la conciencia de la chispa dentro mío. Pero a su vez está alternando con el yux del día, que es el encargado de desarrollar la primera sensación que tengo de energía de todo lo que tengo alrededor. O sea, el yux del día está desarrollando en mi prana el mundo planeta Tierra. Entonces, hoy hay en funcionamiento dos yux dentro mío. A3, que lo voy a tener en funcionamiento siempre hasta el día que me muera, porque es la unidad de tiempo que desarrolla la energía de mi cuerpo, de mi ana, hasta el día en que yo muera. Y a su vez el yux del día. Ambos yux son parte de la factorización de energía de mi propia chispa, ya que la chispa está creando las sensaciones de lo que supuestamente el yux del día estaría generando fuera de mí, pero que en realidad nunca sucedió esa generación fuera de mí, porque el mundo solamente son sensaciones dentro de mí. Por lo tanto, se reduce a que el propio yux destino está desarrollando la energía del mundo como si realmente existiese, apoyándose en el yux del día. ¿Ok? Entonces, si el día de hoy es Z11, todo lo que tengo enarbolado energéticamente como si existiese fuera de mí es desarrollado por Z11. ¿Ok? Y acá me dice, soy amarillo con rayos rojos. Bueno, la letra Z estamos finalizando la matriz. Estamos finalizando una célula de tiempo. Por eso es de color amarillo, porque es el color que madura la célula. Rojo, blanco, azul, amarillo. Rojo inicia, blanco refina, azul transforma, amarillo ¿qué hace? Madura. Entonces el día de hoy, con Z11 se está madurando la matriz. Exactamente de la columna número 9. Ahí la podemos ver. Y mañana vamos a empezar la columna número 10. ¿Ok? Con A12. Y el día de hoy, como es un día de los sentidos, como te decía ayer, si algo del día de ayer no lo podías catalizar, no lo lograste catalizar, etcétera, el día de hoy eso se disuelve. ¿Ok? Se disuelve a través de los sentidos. Entonces, con el arte de los sentidos, que es el arte de tu cuerpo, el arte de sentir. Es tan simple como eso la explicación. Con el arte de los sentidos disuelvo con el fin de iluminar, ya que la letra Z es de la vida, su esencia es la vida, es como decir la vida, ¿tá? Y esa vida es para iluminar. Es plasma radial que se produce dentro de uno mismo, en el prana de uno mismo, y que ilumina tu cuerpo. Cuando tenés los ojos abiertos, estás iluminando la creación. Y le estás dando luz a la creación. Ahora, si vos crees que el foquito que está allá o el sol que está ahí afuera es el que realmente está iluminando esta sala, bueno, me quedo mirándote así unos 1.000 millones de años hasta que comprendas en que solo es una ilusión creada dentro de tu cuerpo. Cuando lograste poder entender eso, ahí seguimos charlando sobre la cronocracia. ¿Qué te parece? Pero bueno, me imagino que mi querido aspirante, si llegaste hasta el día 180 para convertirte en crononauta, es porque ya más o menos esto lo tenés claro, ¿verdad? Así que disuelvo con el fin de iluminar soltando la energía. Digo, soltando la vida. ¿Y para qué? Bueno, eso es para poder sellar la matriz del fuego universal, ya que el fuego universal es el poder de la letra Z. Entonces el poder de la letra Z nos va a servir para poder sellar el tiempo. Y el sellado del tiempo va a suceder en cada instante presente. Cada vez que se produce un holograma de la vida durante el día de hoy, se va a producir con Z11. Combinado interiormente con el yux de tu propio cuerpo. Y así sos un dentro y afuera. Un dentro y afuera.
en perfecta amortiguación de energía gracias a la existencia de esta factorización de energía que se basa en la aplicación de dos yux. Un yux te responde a todo lo que tenés creado afuera tuyo y el otro, que es el propio de nacimiento, para lo que tenés creado como composición biogenética dentro de tu cuerpo. Bueno, a menos que seas un robot, por ahí sos un robot, me estás escuchando, tenés inteligencia artificial y también querés aprender, bueno, lo que tenés creado dentro de tu sistema de microchip dentro de tu cuerpo. Sello la matriz del fuego universal con el tono espectral de la liberación. Ay, los tonos espectrales me encantan, porque es cuando sensorialmente uno puede hacer así, ¿viste? Y te liberás de todo, te sacás todas las tensiones, se disuelven los conflictos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Con el arte de los sentidos. Por eso es importante aprender yoga, tai chi y todas esas cosas que enseñan holísticamente, ¿verdad? Porque a través de todas esas artes de los sentidos podés disolver. Y cuando hablas de arte de los sentidos también, viste que me termino refiriendo a un montón de cosas, no solamente al arte físico de hacer yoga o de hacer natación, a un deporte, ponele, que también sirve para sacar tensiones, sino todo tipo de arte de los sentidos. Cuando te pones delante de una tela en blanco y te pones a pintar con tus manitas, cuando agarras una masilla y le das forma con tus manos, sos un escultor. Cuando aplicás el arte de los sentidos en tu existencia, te va a servir de mucho. Aunque hoy por hoy no lo hagas, porque estás muy ocupado en trabajar y tenés poco tiempo también para poder disfrutar. Y cuando disfrutas preferís hacer lo que todos hacen. Porque si no, si haces una tarea egoísta, como es hacer el arte de los sentidos, eh, otros te pueden tildar de que sos un solitario, de que sos un artista, que sos un bohemio, que sos esto y que sos aquello y que sos lo otro. Entonces disfruta de la vida. Bailando, por ejemplo, es una manera buenísima para liberarte de todas las tensiones que se han desarrollado en la manifestación de la vida durante el día de ayer. Pones un poco de música, te pones a bailar. Hoy es un día para eso. Es el día del arte de los sentidos. Con el arte de los sentidos disuelvo, con el fin de iluminar. ¿Ok? Y por último, me guía mi poder duplicado. Bueno, eso te lo vuelvo a repetir, tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. ¿Por qué? Bueno, porque matemáticamente es así. Yo cuando te estoy hablando de esto, no te estoy hablando de un libro como la Biblia que lo escribió alguien pensando que esta palabra iba a quedar más bonita con esta para poder desarrollar un encantamiento mágico en tu conciencia. Esto es programación. La factorización de energía es cuando hay dos factores que se combinan entre sí y terminan desarrollando una formulación que es utilizada por el tiempo para crear la energía de tu cuerpo. Es matemático, es científico, es así, tan concreto como un pedo, ¿entendés? O sea, eh, es que vengo con una mochila muy pesada de toda esta gente del calendario maya, ¿viste? Se han tomado eso de una manera errática, de la misma manera que hubiesen agarrado el libro de la Biblia y se hubiesen hecho testigos de Jehová. O sea, lo han tomado desde un lugar que no es. O sea, sí es. O sea, cuando vos estudias el conocimiento cronocrático a través de la cronocracia, vas a llegar al estado de conciencia de Dios más elevado que puedes lograr. Porque es el sistema y la programación del gobierno del tiempo, de la existencia de Dios, de todo lo que existe, del yo soy. Pero no desde el lugar eh, metafísico, eh, espiritual, que de la vieja era, ¿viste? Nada que ver, nada que ver. Esto es algo muy concreto, muy simple, muy básico. Entonces, mi consejo, mi querido amigo, si querés iluminar o querés hacer algo para iluminar, para que los demás se iluminen también,
Trata de focalizarlos en el buen camino. Y el buen camino y el único camino que hoy por hoy hay es la cronocracia, es el conocimiento cronocrático, pero no brindado como fue brindado antes del cierre del ciclo, o sea, como fue brindado por Argüelles. Te lo vuelvo a decir, Argüelles yo lo quise mucho y fue un gran hombre, pero lo que él hizo fue algo diseñado para las mentes que teníamos antes del cierre del ciclo. Mentes completamente dormidas en el encantamiento mágico de la naturaleza de la Tierra, donde nos devoramos unos a los otros, en donde existen guerreros, en donde existe el mal y el bien, y etcétera, y etcétera. En esta nueva era, todo eso no se puede seguir sosteniendo. Si no, esta civilización va a colapsar, nos vamos a morir, nos vamos a matar unos a los otros. Como ya está sucediendo, las guerras, la pandemia, que fue un invento para matar a un montón de gente, etcétera. Todo eso tiene que finalizar. Y tampoco sirve hacerte pachamamista, irte así como un ermitaño a la naturaleza, dejar los aparatos celulares pensando que todo eso está mal. Eso no está mal. Este aparato que estás usando para mirarme no está mal. Es una herramienta. El tema es que me tenés que mirar a mí, tenés que estudiar la cronocracia, no tenés que usarlo para pendejadas, para otro tipo de huevadas, ¿me entendés? Porque todo lo otro te va a conducir a ser un tarado que te lo vas a pasar toda la vida trabajando para ganar mucho dinero para poder tener el sueño americano, para poder comprarte la casa en el country, comprarte el auto y todas esas tonterías. ¿Ok? Entonces, focalización para iluminar. Eso es lo que se necesita el día de hoy. Bueno, nada más. No me gusta exponerme de esta manera porque son cosas personales, ¿viste? Y yo prefiero lo personal dejarlo adentro mío. Pero bueno, es así. Cuando es un día para iluminar, además yo soy A3 y mi poder oculto en el oráculo es Z11. Entonces en el día de hoy lo que vas a ver en mí, que se resplandece en mí, que sale de mí espiritualmente, es el propio día y conducido por Dios además. Entonces no me queda otra que exponer mi verdadero yo. En donde lo que ves que sale de mí es un hombre que está haciendo un gran esfuerzo y un gran intento para ayudar a sus otros yoes, para ayudar a los otros, ¿me entendés? A que logren poder encaminarse por el camino correcto, porque si no, todo esto desaparece. O sea, como te lo dije muchas veces, y no es un planteo, es una realidad. Si el cuerpo raíz se nos muere y no hemos logrado que 2/3 de la humanidad pasen al estado de conciencia que es necesario para la nueva era, aunque sea mínimamente que se hayan hecho usuarios y que sepan cuál es el yux de sus nacimientos, somos borrados, eliminados, caput, toda la humanidad. La humanidad, la creación, todo. Porque para el cuerpo raíz y para Dios que reside dentro del cuerpo raíz, la creación no es más que una película de tercera dimensión en donde están viviendo, nada más. Y toda la vasta información de toda la gigantesca creación que todos los seres humanos creemos que hemos acuñado durante miles de millones de años, se hizo en un instante holográfico todo eso. Y se sigue haciendo en cada instante holográfico. La creación es recreada en cada instante holográfico por nuestra chispa vital. Por lo tanto, para la inteligencia de la creación, creándose a sí misma dentro del cuerpo raíz, esta creación, tal como está diseñada, primero que es un error, y que estamos esperando a que el cuerpo raíz se muera para poder crear una nueva. Si fuese nuestra intención el no descansar, pero la verdad es que vamos a descansar muchísimo tiempo, porque al apagarse el cuerpo raíz, la chispa puede quedar apagada durante miles de millones de años, tanto tiempo como la duración prevista para este universo. Y ese es el gran descanso, ese es el gran nirvana. En algún momento después, ¡pum!, la chispa va a empezar a funcionar de vuelta y ese chispear de la chispa va a terminar creando un nuevo cuerpo. Para eso hay que desarrollar una nueva creación. Pero esa nueva creación, al crearla la chispa en sí misma, no es
algo doloroso, no es algo molesto, eh, no es algo que perjudique a nadie, porque no existe nadie, solamente existe el cuerpo raíz. Después todos nosotros somos solamente datos alojados dentro de ese cuerpo raíz que creemos cobrar existencia cuando somos proyectados en la vida del cuerpo raíz. Así que, siendo todo así, es que me tomo la vida muy tranquila, porque si no logramos los 2/3 de la población mundial para poder cambiar el paradigma de esta nueva era, por lo menos me voy a morir consciente en que lo intenté. Y trabajé para eso desde que tengo uso de noción, de conocimiento. Y vos desde tu lugar, que estás haciendo la cronomeditación para lograr tu diploma, no sé cuál es el fin que le vas a dar, ojalá que sea para tu propia iluminación y ayudar a otras personas, es lo mejor que podés hacer. Es lo mejor que podés hacer porque es para que la vida que ya tenés, por más hermosa que sea más hermosa todavía. Es para mejorar tu ser, es para mejorar tu soy energía radiante, tu estado de conciencia de soy energía radiante, de ser el ser. Para eso es fundamentalmente, y para eso es para vos y para todo el resto de los seres humanos. Después lo que te acabo de decir, que la chispa vital se va a apagar y nos vamos a morir todos, vamos a desaparecer en un instante, por lo tanto yo a eso no le llamo ni muerte, ¿me entendés? El único miedo que se le puede tener a la muerte es de sufrir en ese momento en que el cuerpo va a morir. Pero si sucede en un instante, ¿entendés? No en un momento de la vida, en una transición de holograma, sino que de una partícula subatómica a la siguiente, ¡pum! El espacio que hubo de no vida entre una partícula subatómica a la siguiente, de la propia chispa cambiando su forma para hacer esta partícula y después esta, sucede miles de millones de millones de años. La chispa vital y el cuerpo descansan durante todo ese tiempo, dejan de existir, logran el nirvana, el no vida, el estado de no vida. Pero al sucederle eso al cuerpo raíz, le sucede a toda la creación. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia de la iluminación de un monje con la iluminación del cuerpo raíz. Y lo que estamos viviendo en esta época es la iluminación del cuerpo raíz. Y el gran episodio de esa iluminación va a suceder al momento en que se nos muera el cuerpo raíz. Así que mi querido, espero que estas cosas que te estoy diciendo, no sé si llamarlas revelaciones o no, simplemente es algo que acá este humilde servidor te está comentando acerca de nuestra existencia, te sea útil. Espero que todo esto te sea útil tanto o más que todo este conocimiento que tenés brindado en este aparatito. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.